Gracias por continuar en Observatorio aquí en TV UNAM. Estamos analizando la fiscalización a los partidos políticos con los consejeros electorales del IFE, Lorenzo Córdoba y Francisco Guerrero. Les recuerdo que esta conversación, este programa, como todos los de esta serie Observatorio, puede ser descargada en internet en la página www.observatorio2012.tvunam.mx. Francisco, estabas explicando que en algunas legislaciones locales, como es el caso del Distrito Federal, sí se tiene que hacer la fiscalización antes de la calificación de la elección. Así es. La carga de la prueba en materia de fiscalización, y me refiero particularmente a la legislación del Distrito Federal, establece que corresponde a los partidos políticos acreditar este posible rebase, poner las pruebas sobre la mesa, porque la autoridad electoral no lleva a cabo ese proceso de investigación. La realidad es, comentábamos con Lorenzo, que en los intentos que se han hecho por hacer una nulidad en esta materia por temas de fiscalización, esto no ha prosperado, por una razón que es importante. Evidentemente se busca siempre que exista más equidad en el proceso electoral. Ahora que revisaba yo notas para este programa, me preparaba un poco para el programa, leía el caso particular de 94. En 94, que fue el primer ejercicio de fiscalización que se hizo en esta joven democracia mexicana, se llevó a la conclusión de que un partido político, el PRI, había gastado el 80% de lo que habían sido los recursos del total. O sea, partimos de ese escenario y vamos lentamente avanzando hacia, por supuesto, cuentas muy distintas y sanciones y una historia. Pero regresando al tema particular de la posibilidad de que el rebase de tope sea una nulidad de la elección, es un tema que se debe estudiar con mucho cuidado, porque existen primero razones técnicas que tienen que ver con el ejercicio de las auditorías. Decía Lorenzo, se dio un proceso para que los partidos políticos, 4 confrontas. O sea, tú presentas en octubre y tienes un periodo donde vuelves a ir y te dicen, oiga, usted me presentó estas facturas que fíjese que nos parece que no son adecuadas, o de acuerdo a nuestro monitoreo de espectaculares, nos parece que usted dijo que eran 5 y fíjese que nosotros encontramos 50. El partido político tiene derecho, hay garantía de audiencia. Es todo un proceso legal muy complejo que en el caso mexicano está muy asociado a esta parte, digamos, visual de presión política de los partidos, pero hay otros partes del mundo, me refiero muy brevemente al caso norteamericano. La Comisión Electoral de los Estados Unidos casi dedica de manera completa todo su tiempo a la parte de revisión de los gastos. Porque como tú sabes, en este caso no hay topes cuando tú decides ir con el financiamiento privado. Puedes, en la elección pasada de Romney y de Barack Obama, más de 1,000 y tantos millones de dólares cada candidato, sin ningún tipo de limitación. Pero si decides recibir recursos públicos, entonces sí entras. Tienes tope, claro, y fiscalización. Tope y fiscalización muy ruda. Entonces, depende un poco qué tipo de fiscalización quieras, para qué la quieras, pero sobre todo ir entrando al punto que es quizá el más delicado. ¿Cómo logramos que no sea solo el manejo del dinero en efectivo el que logre vulnerar estos topes? Porque al final del día, la parte de la bancarización, de tener controles, recuerda que ahora el IFE puede vulnerar el secreto bancario cuando así lo decida la unidad, tiene esta facultad que le dio la reforma, pero yo diría, para terminar solo mi comentario, que en este caso del rebase de topes como causal de nulidad, tiene que verse con mucho cuidado a la luz de la experiencia de las auditorías, porque son temas técnicos donde no puedes vulnerar la garantía de audiencia de los participantes, tienes que llevar a cabo todo el procedimiento legal, pero sobre todo en todos los procesos de auditoría genéricos, pues todo se hace ex post, como decía Lorenzo. Y dos cosas, dos agregados a lo que decía Francisco. Uno, adelantar el proceso de fiscalización eventualmente va en contra de la exhaustividad, como se mencionaba. Y dos, a lo mejor vale la pena explorar, porque hoy en día como consecuencia de la fiscalización, otro tipo de sanciones. Hoy como consecuencia de la fiscalización, digamos, la consecuencia en caso de determinarse irregularidades, violaciones de tope, financiamiento ilícito, son sanciones económicas a los partidos. A lo mejor es hora de pensar, pero ese es un tema que trasciende lo electoral, pues en un ejercicio de rendición de cuentas mucho más exhaustivo y mucho más eficaz. No son pocos los casos en el mundo
en donde como consecuencia de irregularidades en las campañas, ahí está Collor de Mello en Brasil en el principio de los 90, el caso de Kohl como financiamiento ilegal a los partidos durante campañas electorales, que los responsables no son solamente los propios partidos, sino eventualmente también los funcionarios públicos que son elegidos o que resultan de un proceso en donde se ha violado gravemente las normas de la competencia electoral. Pero eso tiene que ver con la rendición de cuentas, que es un tema pues, en el que todavía hay mucho por escribir en nuestra todavía joven democracia, ¿no? En el caso del Distrito Federal, no se ha anulado ninguna elección a jefe delegacional, a jefe de gobierno, aunque está esta cláusula. 3 veces. 2 veces en Miguel Hidalgo y una vez en Benito Juárez. Perdón, 2 veces en Miguel Hidalgo y una vez en Coajimalpa, hace algunos años. Pero en los 3 casos, las resoluciones de nulidad fueron revocadas por el Tribunal Electoral. Es decir, es una fórmula pues, que al final del día es en los hechos poco practicable. A menos que explores, pero eso es meterte a una situación completamente novedosa, lo de la fiscalización online que decía Francisco. Que esa de fiscalización online, por cierto, tú imaginas llevar a cabo la comprobación día con día de todos los millones de pesos que se mueven en las campañas presidenciales de senadores y de diputados en un modelo donde lo pudieras tener en tu computadora. Bueno, eso es muy complejo. Y la verdad es que creo que en un acto de responsabilidad como consejeros sí tenemos que poner estos temas sobre la mesa, porque si partimos de 94 con este escenario que yo planteaba y llegamos a la elección del 2012 y lo más importante, la elección del 2018, que es la siguiente elección, esta elección ya se llevó a cabo bajo estas reglas y bueno, tenemos que hacernos cargo que de esa manera se llevó a cabo el proceso, sí te plantea que el tema del dinero y la política, por su naturaleza compleja, recuerda que, como dice la frase, el dinero termina ensuciando todo, se dice con frecuencia. Bueno, la política no es una excepción. En la política se mueven muchas cantidades de dinero. En el caso mexicano, creo que por fortuna, yo soy defensor del modelo de financiamiento público, me parece que ha sido un modelo efectivo y positivo. Sin embargo, también habría que decir que este modelo pues, no trae el énfasis en esta parte del ingreso de los capitales privados a la política. Como tú sabes, en México solamente hay aportaciones que están topadas de manera muy específica, las empresas no pueden intervenir, las iglesias, en fin. Tenemos un modelo muy fijo en el financiamiento público, pero sí creo que hacia la reforma electoral y lo que decía Lorenzo, hacia el Pacto por México, si se quiere verdaderamente hacer una propuesta de reforma al modelo de financiamiento que vaya más allá de la estridencia y de digamos, de este lenguaje correcto de la política, sí tendríamos que revisar experiencias internacionales y ver las mejores prácticas en materia de contabilidad y auditoría, porque estos son ejercicios que deben ser, por sobre todo, ejercicios de un gran rigor técnico a efecto de que lo que se presente pues, sea producto de este ejercicio de certeza y legalidad. Lorenzo, creo que ustedes han adelantado hacia dónde podría ir el modelo, pero el modelo que tienen que aplicar y que están siguiendo, ¿qué nos dice? A ver, el modelo que tenemos que aplicar es un modelo... la ley vigente hoy. La ley vigente, que es lo que nos dice, y me centro en la parte de las campañas, que ha sido lo que ha sido mayormente objeto de discusión pública en las semanas recientes. A ver, lo que dice es que la fiscalización es ex post, primero dato. Lo que dice es que los partidos tienen el derecho de presentar sus informes en una fecha posterior a la calificación de la elección, y que nos dice que el ejercicio apuesta por la exhaustividad, que viene un periodo de intercambio entre una unidad de fiscalización autónoma que no autárquica, ¿no?, del IFE, en el que hay, como explicaba Paco, un intercambio de opiniones, de observaciones con los partidos políticos que pueden subsanarse en ejercicio de garantía de audiencia. El modelo dice que todas la revisión de los gastos de campaña, de las 3 campañas, de los 3 tipos de campaña, diputados, senadores y diputados, tiene que hacerse de manera omnicomprensiva, porque entre otras cosas, pero aquí hay un dato que, atendiendo yo creo que a una demanda legítima y sensata, también la resolución de parte de la autoridad, ahora hablaré de ello, o hablaremos de ello, el modelo dice que hay 2 tipos de gasto de campaña. Los gastos llamados directos, es decir, un espectacular en donde hay solamente un candidato beneficiado, que se aplican a la contabilidad de una campaña en específico. Pero también hay otro conjunto de gastos llamados genéricos, centralizados o prorrateables, perdón por el término,
que son gastos que benefician a varias campañas. Y por lo tanto, al momento de determinar si las campañas rebasaron o no los respectivos topes de gasto, pues tú tienes que contabilizar y distribuir. ¿Qué nos dice el modelo? Que el dinero que se distribuye en su mitad, de manera igualitaria entre los partidos, entre las campañas beneficiadas. ¿Qué quiero decir? Si hay un espectacular en donde aparece el candidato a presidente y un candidato a senador y un candidato a diputado, pues la mitad de ese gasto se distribuye entre las 3 campañas beneficiadas. Y que la otra mitad del gasto a distribuir entre 2 o más campañas se distribuye conforme a un criterio que el partido libremente decide. Ok, a partir de estos criterios yo quisiera que nos comentaran qué es lo que encontró la unidad de fiscalización, qué es lo que puso sobre la mesa del Consejo General y qué es lo que votaron. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos a esta conversación sobre la fiscalización a los partidos políticos en México con los consejeros electorales Francisco Guerrero y Lorenzo Córdoba. Ya volvemos.